Ahí está. Ahí voy a comenzar a ver. Así que Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por este tiempo. Gracias, chicas, por estar. Disculpen si les digo chica y ustedes me dicen, ay, yo no soy chica. Dios les bendiga tremendamente, ¿no? Somos realmente privilegiadas, amadas por el Señor. Eso es tan importante y tan valioso. Y yo quiero dar la bienvenida en este momento a la pastora Estela Morales, que es la directora del Instituto Logo de aquí de la región, con la que nosotros hemos hecho convenio para poder sacar este seminario. Así que, pastora, seas bienvenida, Dios te bendiga. Quiero dar también la bienvenida a nuestra líder nacional, la pastora Mónica Pala. No sé si ya ingresó, pero ella es nuestra líder nacional de Conectada. Y también quiero dar la bienvenida a nuestra invitada especial, que es la doctora Olga Romero. Ella nos va a acompañar, ella nos va a enseñar en esta tarde. Vamos a ser bendecida a través de su vida, así que estamos muy agradecidos al Señor por decir sí a este desafío que cuando yo me comunico con ella, no sabía si me iba a decir sí o me iba a decir no y automáticamente me dijo sí, estoy para servir, así que yo doy gloria al Señor por la vida de la pastora. Así que muchísimas gracias, pastora, por estar. Y quiero recordar nuestro texto lema. Nuestro texto lema es Proverbio 4:23, que en esta versión dice de la siguiente manera: vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Vigila, vigila. Y creo que esta es una manera que nosotros tenemos para poder vigilar nuestro interior, nuestro corazón, enriqueciéndonos con la palabra del Señor. Así que vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle a Dios de que Dios nos hable desde que abra la boca la pastora, que el Señor nos hable hoy, nos hable mañana, que salgamos ministrada, fortalecida, que podamos salir llena de la presencia del Señor, ¿sí? Así que oramos, queridas hermanas. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este espacio tan valioso que tú nos permites tener. Gracias por la vida de cada una de mis compañeras de camino, siervas tuyas, siervas, Señor, que realmente están allí en el frente de batalla, dando su tiempo, su vida, su corazón, acompañando a su esposo, que a lo mejor no son pastora, pero son la esposa y están acompañando, están sirviendo también, Señor, quizás no en el púlpito, quizás no como otras personas lo hacen, pero ellas también te están sirviendo. Y yo te ruego, Señor, que este tiempo sea un tiempo de calidad, un tiempo, Señor, en donde tu presencia se manifiesta, a pesar de que estamos dispersas, pareciera, en una sola sala, pero dispersa, que el poder de tu Espíritu Santo, tu gloria, tu presencia pueda ministrar nuestros corazones, puedas tú quitar todo aquello que pueda distraer, todo lo que quiera perturbar. Clamamos que tú reprendas y eche fuera, y que el poder de tu Espíritu Santo ministre nuestro corazón. Tu poder, Señor, pueda curar, pueda sanar, pueda restaurar. Tu poder pueda levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, y rogamos que tú uses la vida de tu sierva, que tú la ministres con poder, con autoridad, tú la puedas ministrar, Padre querido. Gracias te damos, Dios, y todo te lo encomendamos a ti, a un Señor. El internet, la señal que tiene cada hermana, encomendamos en tus manos, que nada se tenga que cortar, que no tenga que haber interferencia, sino que tú tengas que obrar, Dios, aún en esa área. Tú tengas que obrar para que realmente nuestros oídos puedan escuchar lo que tú nos quieres decir en este tiempo. En el nombre de Jesús te clamamos. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, pastora Olga, el Señor te use, pero perdón, cierto, me estaba olvidando, perdón, la pastora Liliana va a leer tu biografía y luego que lea la pastora Liliana, te va a dar lugar a ti, pastora. Pastora Liliana, por favor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastora Anilda. Doctora Olga Lucía Romero es psicoterapeuta, licenciada en salud mental con más de 17 años de experiencia, pastora de la Iglesia de Dios, Capilla del Valle en Ecuador,
comprometida con la sanidad integral del alma y abogada con sensibilidad social. Su llamado combina el acompañamiento espiritual, la atención emocional y la defensa de la dignidad humana, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Ha trabajado con mujeres, familias y comunidades, tanto en el ámbito clínico como eclesial y legal. Es conferencista, mentora y servidora en diversas iniciativas de formación y sanidad. Tremenda mujer del Señor, sierva de Dios. Bueno, adelante a Gracias. Gracias, Liliana. Qué nuestro bendición corazón, nuestro verte. espíritu, para recibir todo lo que usted tiene. Amén, amén. Muchas gracias. Qué lindo verlas. Algunas caritas se me hacen conocidas, otras no mucho, pero bueno, todas somos hijas del Señor, así que somos hermanas. Y somos hijas de un rey, así que todas somos unas princesas, somos escogidas y tenemos unos valores increíbles. Así que muchas gracias. Quisiera saber si pueden ver mi pantalla y compartir. ¿Y qué ven ahí? ¿Qué título ven? Se ve perfectamente, pastora. Muy bien. ¿Cuál es el título que pueden leer ahí? Cuando la autoestima se mira en el espejo de Dios, aprende a verte como Dios te ve y actúa con confianza. Perfecto. Más o menos eso es lo que hoy queremos empezar a trabajar. Cuando la autoestima se mira en el espejo, en el espejo de Dios, me di cuenta que quedó, aprende a verte como Dios te ve y actúa con confianza. Entonces, yo quiero comenzar hoy hablando de nosotras como pastoras. Todas somos pastoras, todas somos líderes, ¿cierto? Todas somos pastoras, todas somos líderes. Nunca me llaman a este número y hoy preciso. Denme un segundo, por Perfecto. Bueno, tan importante que es tener nuestra autoestima, ¿no? Tan importante que es tener nuestra propia identidad, saber quiénes somos. Así que vamos a hablar de la identidad y de la autoestima mirándome como Dios me ve. Y esta va a ser la sesión número uno. A ver, si le quieren poner un título a las dos sesiones de hoy y mañana es Identidad y autoestima mirándome como Dios me ve. Y la sesión de hoy, el título va a ser Fundamentos de Identidad y Sanidad Interior. ¿Y quién no quiere aprender fundamentos de identidad y cómo estar sana para poder ministrar a otras? Así que muy importante tener estos fundamentos. Primero, para entendernos como Dios nos ve, quisiera que si pueden ustedes escribir, después pueden leer los versículos Génesis 1:27, que nos habla de la imagen de Dios, como fuimos creadas. Y después tenemos Salmo 139:14 y después Efesios 2:10. Estos versículos son la base bíblica de viéndome como Dios me ve. Y es que Dios te creó con un propósito, y eso sí es muy importante que tomen nota. Dios te creó con un propósito, con una dignidad y con un valor desde el principio. Amén, me escuchan todas bien, ¿cierto? Perfecto. Dios te creó con un valor. En Génesis 1:27 se nos recuerda que fuimos hechas a imagen de Dios. Esto significa que nuestra identidad no se define por nuestras fallas. Todos fallamos, todos somos frágiles, ¿no? Y la fragilidad del ser humano contrasta con la fidelidad de Dios. Entonces, fuimos creadas a la imagen de Dios y somos frágiles, lo que significa que nuestra identidad, como les dije, no define, no depende y no se define por nuestras fallas. ¿Cuántas no hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos caído en diferentes situaciones que no debimos haber estado, unas más graves que otras, inseguridades? Nos afecta la opinión de otros, pero yo quiero que sepamos hoy y que nos quede claro que somos el diseño creador perfecto.
O sea, Dios nos creó a su perfección y somos perfectas para Él. Así que el Salmo 139:14 nos invita a reconocer que somos una obra maravillosa de Dios, porque fuimos formadas con la intención y con el cuidado. Imagínense Dios haciendo la obra del ser humano y creándonos a nosotras. Y muchas veces las mujeres, especialmente nosotras que servimos en la iglesia o en la vida diaria, olvidamos el valor de enfocarnos más en las cosas positivas que en los errores, ¿cierto? Nos enfocamos más en los errores que en la gracia de Dios. Sin embargo, Efesios 6:10, que es el otro versículo base, afirma que somos hechura suya, creadas para buenas obras, somos preparadas por Él. Y cuando aprendemos a vernos como Dios nos ve, dejamos de vivir desde la comparación y comenzamos a vivir desde nuestra propia identidad en Cristo. Así que reconocer que esta verdad es clara de que somos hechas con un propósito, de que tenemos una dignidad, de que tenemos un valor. Esto es reconocer esta verdad, sana la autoestima y fortalece el llamado que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Veámonos con los ojos que Dios nos ve. Aceptémonos que somos amadas, que somos valiosas, que somos capaces de cumplir el propósito para el cual fuimos creadas. Así que rápidamente una miradita a estos versículos. Génesis 1:27, ¿qué dice? A ver, ¿quién quiere leerlo? Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Perfecto, hombre y mujer, a los dos nos creó. Este Génesis 1:27 es clave para nuestra identidad, para sanarnos, porque ustedes creen que Dios hace cosas mal hechas. No, Dios hace cosas perfectas. Dios nos creó a su imagen y creó al hombre y creó a la mujer. Al ser humano a su imagen lo creó, a imagen de Dios. O sea que somos una imagen de Dios. ¿Y qué dice el Salmo 139:14? Otra voluntaria. ¿Qué Te dice? alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado Eh, y mi alma lo sabe muy bien. Muy bien, estás maravillado. Imagínate conocer que somos la obra de Dios perfecta, que somos una obra de Dios perfecta. Entonces, tu alma lo sabe, fuiste creada por Dios. Y el versículo que nos va a hacer sanar nuestra autoestima es, ¿quién lo quiere leer? Otro voluntario. Porque, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Muy bien. Efesios Estos 2:10. tres versículos son Efesios 2:10. Estos tres versículos son la base bíblica para nuestra sanidad interior. Conocer que somos hechura de Dios nos llena el corazón y nos hace entender que delante de Él somos perfectas. Ahora, la identidad no se construye desde el rol ministerial, sino desde la filiación. Es decir, tu identidad no se construye sobre la base de que eres una pastora, de que eres una líder, de que eres una persona muy importante dentro de la iglesia. No, o una sola hermana. Tu identidad se construye sobre la base de filial, o sea, que eres hija, padre e hija. Somos hijas del rey. Entonces, tú no eres solamente la pastora ni la líder, porque cuando tú no estás sirviendo, ¿quién eres? Tienes que separar tu ministerio de tu identidad o separar tu identidad de tu desempeño ministerial. Así que yo veo aquí muchos nombres. Yo veo a Estela, Julieta,
Veo, bueno, dice Salvador, pero me imagino que es una hermana, Irene, Laura, Liliana, Marcela. Ustedes, esos son ustedes. Ustedes no son solamente la persona pastora, líder, no, su identidad son hijas de Dios. Ahora, la identidad no se construye solamente desde el rol ministerial, sino la afiliación. Y también quiero traerles a colación algunos tratadistas, algunos psicólogos que hablan del autoconcepto. Y aquí hay un psicólogo, un tratadista muy importante que se llama Carl Rogers. ¿Y ustedes quieren saber qué decía Carl Rogers sobre la identidad? Si les interesa. Pues mire, él hablaba sobre la teoría del autoconcepto y hablaba que la autoestima saludable se desarrolla cuando existe congruencia entre el yo real y el yo percibido. Entonces, uno es tu yo real y otro es el yo que percibe en la pastora. Entonces, tú tienes una buena autoestima cuando logras congruencia entre esos dos, ¿no? O sea, tu base de tu autoestima no comienza como pastora, como líder, no, comienza como hija de Dios, en nuestro caso como mujeres creyentes. Pero nuestro autoconcepto saludable, nuestra autoestima se desarrolla saludablemente cuando hay congruencia entre lo que yo digo que soy como pastora y lo que yo realmente soy, sin tener que ser perfectas, sino aceptándonos como somos. Amén. Entonces hay otro tratadista que se llama Brené Brown, que él habla sobre la vulnerabilidad y la dignidad intrínseca. Entonces, este tratadista es muy importante porque él también habla de la autoestima saludable y dice que se desarrolla cuando hay congruencia también. Es decir, cuando lo que la persona realmente es se parece a cómo se percibe a sí misma. Y cuando existe mucha diferencia entre el yo real y el yo ideal, ahí aparece una incongruencia que genera mucha ansiedad. Eso es lo que genera ansiedad, inseguridad y baja autoestima. Cuando no hay congruencia entre lo que soy y lo que yo percibo, lo que dicen que soy, pastora. ¿Cómo les parece esa definición? Interesante, ¿verdad? Entonces, es muy interesante entender lo que muchos tratadistas dicen, porque, por ejemplo, para Carl Rogers, el yo real es quien soy verdaderamente. ¿Y quién soy yo verdaderamente? Mis pensamientos, mis experiencias reales, ¿sí? Entonces yo quiero que por un segundo no, por 30 segundos, cada una escriba quién soy yo realmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son mis pensamientos en este momento? Mis pensamientos, bueno, yo en este momento estoy pensando en la clase, tú también estás pensando en la clase, pero estás pensando, digamos, en que realmente te pareces a lo que dices que eres o realmente no te pareces en nada. Yo quisiera que escribieras un poquito tus emociones, cómo me siento. A ver, yo quiero que busquen ahí si tienen un cuaderno, escriban cómo se sienten hoy. Alegres, tristes, cuáles son sus pensamientos. No lo tienen que compartir si no quieren, pero ese yo real abarca y es un conjunto de mis emociones, de mis pensamientos, de mis preocupaciones. Ese es mi yo real. Entonces, mis emociones, mis experiencias reales. Ese es el yo real. Le voy a dar 10 segundos más. Entonces, yo sé que les falta mucho tiempo para escribir quién es su yo real. Ahora quiero que en otro pedazo de hoja, ya sea abajo o al frente,
Escriban el yo ideal. ¿Quién me gustaría ser? Me gustaría ser una persona más tranquila, que se enoje con menos facilidad. Me gustaría ser una persona que hable con más claridad. Me gustaría tener más sabiduría en esta área, más autocontrol, diferente, que puede tener congruencia con el que yo soy real, ¿no? Entonces, ahora estamos escribiendo el yo ideal. Y ahora quiero que escriban el yo percibido. Es decir, cómo creo que soy o cómo me veo a mí misma, cómo me percibo realmente. Entonces, el yo percibido es cómo creo que soy o cómo me veo a mí misma. No tienen que contarme esto, son ustedes, así que sean muy sinceras. Bueno, a mí me gustaría ver si hay alguna valiente que nos quiera compartir un poquito de cómo, cuál es su yo real, su yo ideal y su yo percibido. Por lo menos en alguna parte, ¿no? Aunque no todos los detalles. A ver si tenemos alguna voluntaria. Hola, buenas tardes. Hola, Laura, muchas gracias por tu valentía. Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto Bueno, al primer concepto del yo, cómo el me yo siento real. ahora, sí, puedo decir que me siento bien, estoy tranquila y disfrutando de esto que estoy viviendo ahora. En cuanto a lo que desearía hacer, me gustaría ser una mujer más sabia y tener más seguridad en todo lo que hago, justamente. Seguridad en las decisiones que tomo. O sea, me gustaría llegar a ser esa mujer que tiene seguridad en todo lo que hace, dice y sabiduría. Y en cuanto a la persona Muy que bien. espero llegar a ser o creo que voy a ser, Ajá, es una persona que está en proceso de cambios y bueno, cuando se termine la construcción de esta mujer, ser esa mujer sabia, prudente, ajá. tranquila, pacificadora que anhelo. No sé si Sí. está bien lo que hice o si entendí bien el concepto. Muy bien. No, perfecto. Entonces, esta es la teoría del psicólogo Carlos Rogers, ¿no? Que es bien importante que la apliquemos en nuestra vida. El yo real, quien soy verdaderamente, el yo ideal y el yo como me percibo. Y la autoestima equilibrada y sana es cuando logramos una congruencia entre los tres, ¿no? Esos tres es muy importante. Ahora, no se olviden que hablamos también de otro tratadista que hablaba sobre la vulnerabilidad y la dignidad intrínseca, que se llama Brené Brown. Y este es muy importante porque Brené Brown habla de la vulnerabilidad, es decir, que todos somos frágiles y tenemos momentos en que no estamos bien y debemos tener la valentía para reconocer cuando las cosas no están bien con nosotros, ¿no? Y esa es la vulnerabilidad que tenemos por dentro, pero que hay veces queremos aparentar que está todo bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, gracias. Pero por dentro las cosas no están bien porque nos da vergüenza.
reconocer o que otros sepan que las cosas no están bien. Entonces, esta teoría de Brené Brown habla sobre todas las personas tienen dignidad intrínseca, es decir, tienen un valor y ese valor no depende de tu éxito, tampoco depende de tu apariencia física, tampoco depende de tu profesión o de que tengas mucho dinero o que seas la gran pastora y que prediques muy bien y que cuando ores las personas se sanen y se caigan. No, tu valor no depende del éxito ministerial, ni el éxito familiar, ni de la apariencia estética, de que, uy, ¿cómo estás de linda? No, ni necesita la aprobación de otros. Entonces, para este señor Brown, la vulnerabilidad es la capacidad de mostrarse tal y como uno es, ¿sí? Si te gusta sonreír, sonríes, pero si estás en un momento de debilidad, pues también estás débil. Y el problema que tenemos los líderes y los pastores es que siempre tenemos que mostrar que estamos bien, ¿cierto? Como para que la gente no se desanime, para que después no nos juzguen y no nos digan que somos, que estamos en pecado o algo así, si algo nos pasa. Pero yo quiero que tú aprendas en tu casa, con tus personas realmente cercanas y hacer como tú eres. Porque cuando uno todo el tiempo está mostrando una apariencia que no es, eso causa en el fondo un dolor muy grande porque no estás desarrollando tu propia personalidad. Entonces, la vulnerabilidad es la capacidad de mostrarse tal como uno es, con emociones, con debilidades, con temores y con necesidades. Sí, aunque muchas personas creen que ser vulnerable es señal de debilidad, este señor Brown sostiene que en realidad es una fuente de valentía que también te da conexión con los que sufren, que también te da conexión con los que están en necesidad y que cuando tú reconoces tu debilidad, creces, porque entonces permites procesar esas emociones que estás viviendo, ¿sí? Entonces, cuando una persona acepta su vulnerabilidad, deja de esconder sus imperfecciones. Cuando una persona acepta su vulnerabilidad, desarrolla relaciones más auténticas porque están basadas en la realidad de lo que tú eres y no en mostrar una fachada que no eres y fortalece su autoestima. Así que en resumen, eh, este tratadista nos enseña que reconocer nuestro valor y permitirnos ser vulnerables nos ayuda a vivir con más autenticidad, con amor propio y con conexión con los demás. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿verdad? Entonces, la aplicación en este caso es ¿quién soy cuando no estoy sirviendo? ¿Quién soy? Y les voy a regalar 30 segundos, escriban eso. ¿Quién soy cuando no estoy sirviendo? Entonces, cuando no estoy sirviendo, sigo siendo Irene, sigo siendo Justina, sigo siendo Graciela, Viviana, Nidia, soy una mujer, soy una ama de casa, soy una profesional, pero también soy una mujer tranquila o me preocupo mucho. Escribe quién eres cuando no estás sirviendo. Me gusta ser alegre o más bien soy introvertida o más bien me gusta hablar con las personas quién eres cuando estás sirviendo. Pero separa tu identidad de tu desempeño ministerial. Perfecto. Vamos con el siguiente. El valor de la mujer en el ministerio. Todas las que estamos acá servimos de alguna manera en el ministerio. ¿Sí? Todas trabajamos, estamos en la iglesia, somos mujeres creyentes. Bueno, el valor de la mujer en el ministerio, la base bíblica es Proverbios 31:25, Romanos 16, que es la historia de Febe y Priscila, y Gálatas 3:28. En Proverbios 31:25 dice, ella está vestida de fuerza y dignidad
Y yo quiero que tú escribas esas palabras grandes en tu cuaderno, lo abras si puedes abrirlos de una manera así, de manera vertical, y escribas ella y no escribas ella, sino yo con tu nombre. Verónica, Lorena, Olga, Dina, Andrea, Marcela está vestida de fuerza y dignidad y me río sin temor al futuro. Yo quiero que lo hagas bien lindo, ¿no? Bien. Olga, Nilda, Liliana, Andy está vestida de dignidad, ¿no? De, de fuerza y dignidad y se ríe sin temor del futuro. Bien lindo. Saben que les voy a dejar una tarea, ¿no? Quiero que lo hagan en la hoja bien linda, la decoren. Miren esta como está con flores, con ramitas, decóralo como lo quieras y pégalo en el espejo donde te miras por la mañana. Amén. Yo quiero que lo pegues ahí o lo pegues en el lugar donde tú más estás sentada y pongas, Olga está vestida de fuerza y dignidad y se ríe sin temor del futuro. Ojalá cuando puedan me manden esas foticos que me encantaría verlas. Y Romanos 16 del 1 al 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesitéis de vosotros, porque ella me ha ayudado o ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que, qué importancia, ¿no? Qué importante que es reconocernos y ayudarnos unos a otros. Entonces, siendo esta la base bíblica, la Biblia nos muestra claramente que Dios ha dado a la mujer un lugar muy valioso y significativo en su obra, en su reino, en su iglesia. Entonces, tu lugar es muy valioso y significativo. En Proverbios 31:25 nos describe a la mujer virtuosa como alguien revestida de fuerza y dignidad, lo que nos recuerda que la influencia de la mujer es fuerte. Tu influencia en tu casa, si eres casada con tu esposo, si tienes hijos con tus hijos, en la iglesia, tu influencia es fuerte. Entonces no es débil, tu influencia no es secundaria. Entonces tu influencia es firme, es llena de propósito. Y a lo largo del Nuevo Testamento vemos ejemplos de mujeres que sirvieron activamente en el ministerio, ¿no? Y eso fue lo que leímos ahora en Romanos 16, que el apóstol Pablo reconoce a mujeres como Febe y como Priscila, quienes fueron colaboradoras importantes en la expansión del Evangelio y en el cuidado de la iglesia. Y esto demuestra que desde los inicios de la iglesia, del cristianismo, las mujeres participamos con liderazgo, con servicio y con enseñanza. Igualmente, en Gálatas 3:8 afirma que en Cristo no hay distinción de valor entre hombre y mujer. Anoten eso cuando les digan, no, es que la mujer no puede, no hay distinción porque todos somos uno en Él. Esto significa el llamado de Dios, que el llamado de Dios no está limitado por el género, sino guiado por los dones y propósitos que Él ha puesto en cada persona. Y cuando la mujer reconoce su valor en el ministerio, cuando la mujer sabe que es una mujer firme, que es influencia, que su influencia no es secundaria ni es débil, en ese momento, cuando lo reconoce la mujer, sirve con más confianza, con más humildad, pero con más pasión, reflejando el amor y la gracia de Dios en nuestra comunidad de fe. Amén. Entonces, qué importante es esto. Y en Gálatas 3:28 no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que nuestro enfoque no depende del reconocimiento público, sino que nuestro enfoque depende de que somos hijas de Dios, que somos criaturas creadas a su imagen y semejanza y que Dios nos ha puesto en medio de su iglesia para servir con fuerza y con valor.
Yo también quiero acá hablarles acerca de dos psicólogos muy importantes que son Abraham Maslow y Albert Bandura. Y ellos hablan de la necesidad de estima y de la autoeficacia. Y muy importante venir a hablar de ellos porque nuestro enfoque en esta el segundo subtítulo es que nuestro valor no depende del reconocimiento público. Tú trabajas para el Señor, pero si no te reconocen, no importa, porque tu valor no depende del reconocimiento público. ¿Y por qué? Porque muchas veces en el ministerio o en el servicio a otros podemos caer en la tentación de medir nuestro valor por los aplausos, ¿no? Ah, me reconocieron que prediqué lindo hoy. Ay, nadie me dijo que prediqué lindo, debe ser que no estuvo tan lindo. Sin embargo, el verdadero valor de una persona no nace de lo que otros ven, sino de quién eres tú en esencia. ¿Sí? ¿Cuál es tu esencia? Una mujer de valor, una mujer de dignidad, de firmeza. Esa es tu esencia, que hace las cosas para el Señor. Entonces, este psicólogo Abraham Maslow explicó que los seres humanos tienen una necesidad de estima. Entonces, hay veces tenemos la necesidad de que se nos reconozca el trabajo que hemos hecho, que como hemos trabajado con las mujeres o con los jóvenes o con los niños o con la alabanza, ¿verdad? Necesitamos que nos reconozcan por autoestima. Es un deseo de sentirnos valorados, de sentirnos respetados. Pero aquí viene el problema, sí podemos tener esa necesidad, pero cuando esa autoestima depende solamente de la aprobación externa, ahí se vuelve frágil nuestra autoestima. ¿Queda claro? ¿Quieren que lo repita? O sea, cuando nuestra autoestima depende solamente de la aprobación externa, se vuelve frágil. Y eso lo dice el psicólogo Abraham Maslow. Hay otro que se llama Albert Bandura, como les dije, y enseñó el concepto de la autoeficacia. El concepto de la autoeficacia. ¿Y qué pasa con el concepto de la autoeficacia? Es la confianza interna que somos capaces de cumplir una tarea o un propósito. Es decir, voy a organizar un congreso de mujeres y lo organizas de tal manera y sabes que lo puedes hacer. Y esto significa que el valor no proviene de que te reconozcan públicamente, sino de la convicción interna de quién eres, ¿sí? De que eres una hija de Dios, que has sido llamada con un propósito, de que tenemos una vida espiritual y que tenemos un ministerio que ha sido la respuesta a un llamado del Señor. Así que el servicio no es el que crea nuestro valor delante de Dios. Él siempre te va a amar. Así hoy te sientas bien o mañana te sientas mal. Pero el ministerio es una expresión del valor que ya tenemos. Si nosotras tenemos un valor, aún sin trabajar en la iglesia o sin hacer obras, miles de eventos en la iglesia, tú tienes un valor. Y cuando entendemos esto, que nuestro ministerio es una expresión solamente del valor que ya tenemos, ya somos valiosas, y que lo que hacemos es solamente como los resultados de nuestra fe, de nuestra confianza, de lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, entonces ahí entendemos que nuestro valor es intrínseco, es un valor dado por Dios. Y si dejamos de servir para ser vistas o para que nos den aplausos, entonces vamos a comenzar a servir con libertad, con humildad y con propósito. Estas tres palabras importantísimas. Cuando entendemos que el ministerio es una expresión del valor intrínseco que ya tenemos, comenzamos a servir con libertad, con humildad y con propósito. Y dejamos de servir solamente para ser vistas o aplaudidas. Amén. Así que recuerda, el ministerio no valida tu valor. El ministerio solamente expresa el valor que Dios te dio. Interesante, ¿verdad?
Muy interesante lo que estamos viendo. Así que hemos visto dos temas muy importantes hoy, hasta este momento. El que acabamos de ver, que es el valor de la mujer en el ministerio, y es que tú tienes valor y que el ministerio solamente es la expresión de ese valor que Dios te ha dado. ¿M? Y el primer tema que vimos hoy, que es la identidad, ¿no? Viéndote como Dios te ve o viéndome como Dios me ve. Dos temas súper importantes. Muy bien. Yo quisiera escuchar unas dos o tres voces sobre estos dos temas que hemos hablado. ¿Cómo les parece? ¿Qué les ha impactado? ¿Qué les ha tocado su corazón? Voy a hablar. Eh, Dale. creo, creo que este es el punto donde muchas veces fallamos nosotros, ¿no? En donde creemos que por el ministerio que tenemos, como que vamos a ser validados. Y en realidad somos validados por Dios primeramente para que Dios a nosotros nos encomienda una tarea, ¿no? Y creo que a veces está la confusión ahí, en esa partecita, ¿no? En que creemos que primero tenemos que tener un ministerio para ser validados, pero en realidad es al revés. Yo quiero aportar algo, puede ser. Exactamente. Es al revés. ¿Quién más quiere decir algo? Yo quería aportar algo. Oh my God. ah, ¿Quién más quiere decir que algo? cuando yo quiero decir Dale. algo, que cuando si servimos para ser vistas, generalmente Dale, nos sí. decepcionamos. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, hermana, ¿se escucha? Ajá. Ajá. Bueno, cuando nosotros servimos para ser vistos, ¿no? O reconocidos, Ajá. generalmente siempre nos vamos a sentir decepcionados, porque quizás el reconocimiento humano nunca va a ser lo que nosotros esperamos. Pero si lo hacemos para Dios, ¿no? Por amor a Dios, allí las cosas cambian, Ajá. porque Exacto. Dios llena nuestro corazón por el simple hecho de servirlo, ¿no? Simple hecho Exactamente. de darle a Pero Él la gloria. acordémonos que amamos a Dios cuando amamos su obra y nosotros somos su Eh, creación más hermosa. sí, así es. Sí. ¿Qué pasa? Ah, muy Hola, ¿me escuchan? Yo, yo quería aportar sobre el tema de identidad que por ahí a las pastoras, esposas de pastores que estamos sirviendo, por ahí tenemos un problemita ahí con el tema de no mostrarnos muchas veces como estamos, como somos por el que dirán y por lo que siempre te tienen que ver bien. Así que bueno, es muy bueno lo que se dio en esta tarde. claro. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Y pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve, pastora. Muy bien. ¿Y qué título tenemos ahí? Sueños Sueños reprimidos. reprimidos. Reprimidos, exacto. Vamos a seguir con el tercer tema de hoy y es sueños reprimidos. Espero que me estén escuchando bien, ¿no? Entonces, el tercer subtema es sueños reprimidos y la base bíblica que quiero hablarles sobre eso está en Jeremías 29:11 y en Habacuc 2:2. Es sueños reprimidos. Jeremías 29:11, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Otra valiente que lea Jeremías.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muy bien. Y Habacuc 2:2, ¿quién lo quiere leer? Y Jehová me Jehová respondió, respondió. dijo, Una sola, por favor. Andrea. bien, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Muy bien. Otra versión dice para que pueda leerse corrido. Entonces el enfoque es que muchas mujeres han silenciado sus sueños o sus expectativas, ya sean culturales o eclesiales, ¿no? Ministeriales. Entonces postergan sus sueños y sus anhelos, pero no debemos guardar silencio sobre nuestros sueños. Y muchas veces hemos aprendido a guardar silencio, pero no ha sido por falta de capacidad, sino por expectativas culturales o expectativas familiares o expectativas incluso eclesiales que han limitado lo que creen posible para sus vidas. Entonces, en el tiempo esos sueños quedan escondidos en el corazón. ¿Cuántos de nosotras no hemos tenido sueños que hemos escondido en el corazón por no defraudar a otros, cierto? Y esto va acompañados por la idea de que ya es tarde o que no tiene valor lo que yo pienso. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda en Jeremías capítulo 29:11 que Dios tiene planes de bienestar. Y eso es lo que yo les quiero traer hoy como mujeres de ministerio, como pastoras, como siervas, es que Dios tiene planes de bienestar. Dios tiene planes de esperanza para sus hijos, para su familia, para sus nietos, para su iglesia. Y esto significa que los sueños que nacen en el corazón también pueden ser parte del propósito que Dios ha sembrado. Entonces, en Habacuc 2:2 dice, Dios invita a que escribas la visión y yo las invito hoy a que escriban qué visión tienen, la visión para esta semana, la visión para hoy. ¿Qué van a hacer hoy? Hoy quiero hacer estos documentos, pero también quiero estudiar esto, pero también tengo que adelantar este trabajo. Organícenla, pero todo eso es haciendo hacia una visión, ¿verdad? Hacia el crecimiento, hacia la sanidad, hacia la restauración. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Así que Dios te invita a que escribas la visión y a que la hagas clara, recordándonos que la visión de Dios no debe ser enterrada, sino reconocida y preparada con fe. Así que no entierren sus sueños, no entierren sus proyectos, porque muchas veces Dios no es el que elimina los sueños, sino más bien Él está esperando el momento en que la persona tenga la valentía de creer nuevamente en esos sueños. Así que no repriman sus sueños. Crean en ustedes mismas, permitan que Dios restaure, permitan que Dios les dé esperanza, permitan que Dios les recuerde el propósito, porque el propósito de Dios no está limitado por las expectativas de otros. Cuando una mujer vuelve a creer en lo que Dios ha puesto en su corazón, comienza a caminar nuevamente hacia el propósito para el cual fue creada. Amén. Entonces, ¿cuál fue este sueño? ¿Cuál fue este propósito? Y en psicología hay también un psicoanalista que se llama Donald Winnicott, se llamaba, y él hablaba sobre el verdadero yo contra el falso yo. Y es que muchas personas aprenden con el paso del tiempo a adaptarse tanto a las expectativas de otros que terminan dejando a un lado lo que realmente hay en su corazón. Y este señor Donald Winnicott habló del verdadero yo y del falso yo. Y decía que el verdadero yo representa nuestra esencia auténtica.
y nuestros deseos, nuestros talentos, nuestros llamados más profundos. Ese es el verdadero yo, el que representa nuestra esencia auténtica. Pero que el falso yo surge cuando una persona comienza a vivir cumpliendo los sueños de otros o las expectativas externas o ocultando lo que realmente sienten o sueñan. Y muchas mujeres han aprendido a funcionar desde ese falso yo, reprimiendo sueños para evitar conflictos o para encajar en roles impuestos. Entonces, hay veces queremos solamente seguir lo que otros nos han impuesto, queremos evitar conflictos, pero nunca hemos desarrollado nuestros sueños. Así que yo quiero darte 30 segundos para que pienses en tu sueño. ¿En qué sueño has tenido en la vida? No sé, de pronto tener también tu negocio propio, de pronto trabajar en un ministerio, no sé, con niñas huérfanas si no lo has logrado, o tal vez estudiar otra profesión o tal vez, no sé, cuál ha sido ese sueño y tienes miedo a trabajar en ese sueño para no causar incomodidad en otros. Laura, que levantó su mano, ¿qué nos quieres decir? Tengo una Pues, pregunta. dime. ¿Esos sueños se refiere a sueños personales o sueños ministeriales o sueños a corto o largo plazo? Todos, porque un sueño personal también es un sueño Porque son muy ministerial, ¿no? distintos. En mi ministerio. Sí, No, sí, no, porque un sueño personal también puede ser un sueño ministerial y también puede ser un sueño a corto y a largo plazo, ¿sí? claro. Porque es que somos seres integrales, ¿no? Somos seres integrales. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera estudiar otra profesión, eso también me va a ayudar para mi ministerio, porque me va a dar más claridad, más conocimiento. Si yo quisiera, por ejemplo, un sueño personal es conocer Israel, no sé, algo que no he podido hacer. Bueno, también me va a ayudar en mi predicación, porque me va a enseñar a que vi mejor un lugar de Jesús, las experiencias, y por qué no trabajar en ese sueño. ¿Y por qué no hacer un proyecto a largo plazo, no? No sé, ahorita no hay paz en Israel, pero hace unos días hubo gente que fue y visitó en medio de las guerras. O sea, hay que averiguar, hay que investigar. Si mi sueño es, por ejemplo, trabajar con niños abandonados, pero de padres disfuncionales, entonces escríbalo, porque eso dice en el versículo que acabamos de leer, ¿cierto? Que tenemos que escribir nuestros sueños. Aquí decía en el libro de Habacuc, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. ¿Sí lo están viendo? Jehová me respondió y me dijo, ¿cómo? Escribe la visión. Entonces mi visión es trabajar con la iglesia. Quiero que la iglesia avance a una iglesia que tenga más conocimiento de la palabra o quiero que toda la iglesia lea la palabra de una manera sistemática. Escríbela, grábala en un lugar para que pueda leerse de corrido, o sea, para que tú puedas tener en tu mente clara cuál es la visión que quieres. Ujú. Para que puedas pensar claro. En este momento pueden ver el versículo que tengo ahí escrito, ¿lo pueden ver? ¿O se fue? No está No, compartiendo no pantalla. está, pastora, no. Ahora no estoy compartiendo, sí, es que cuando le doy escape, es que eso se pierde. Mira, ahí tengo otra vez el versículo, ¿lo pueden leer? Sí. ¿Qué dice Habacuc 2:2? Otra vez. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Habacuc 2:2. Excelente, ahí está bíblicamente lo que les digo, escribe la visión. ¿Cuántos hemos tenido visiones en sueños o visiones despiertos, cierto? Escribe la visión, porque Dios tiene planes de ti de bien y no de mal, y es para darte el fin que tú esperas. Así que la palabra de Dios es esa. No, no silencies tus sueños, no silencies tus expectativas por seguir las expectativas de otros culturales, ¿sí?
Obviamente tú tienes que ser una mujer. Cuando tú oras y buscas, el Señor te dice lo que está bien y lo que está mal, ¿no? El Señor te da discernimiento. Hay que buscar al Señor en oración por esos sueños que tenemos, si es voluntad de Él, pero escríbelos y ora por eso y trabaja por eso y el Señor lo va a hacer. Así que, ¿cuántas tienen sueños postergados que no han cumplido por cumplir las expectativas de otros? ¿No hay ninguna valiente por ahí que quiera escribir, contar algún sueño postergado, algún sueño que haya reprimido, que haya enterrado? Buenas tardes. Yo, bueno, bueno, Hay dos. La Bueno, primera. adelante, Estela. gracias, Agustina. Personalmente, no sé si es postergado, sino que es como que yo noté que fue cambiando en algunos aspectos, ¿no? Pero de adolescente siempre estuve en la iglesia, ¿no? Y era mi sueño, y yo lo escribí por ahí en algún cuadernito, debe estar escrito, el tema de tener un hogar de niños y trabajar con ¿Viste? niños. Y bueno, estuvo siempre en mi corazón de toda la adolescencia, ¿no? Después empiezo a trabajar en el ministerio, me recibí de docente, empiezo a trabajar en el ministerio, estoy involucrada en la tarea, pero yo noto que siempre lo que hago va direccionado a los niños, digamos, es como que... y sí, ahora en la iglesia tenemos un merendero, estamos trabajando con ellos. Y vemos el avance, la conversión de las familias y bueno, es como que no tengo el lugar físico, el hogar que yo pensaba, digamos, cuando era adolescente, de verlos crecer a los niños y insertarlos en la sociedad con un futuro que Dios solamente lo puede cambiar, bueno, pero lo estamos trabajando de otra manera. Y ahí veo cumplido en parte, no sé si es todo lo que el Señor quiere, ¿no? Pero sí veo cumplido en parte. Y sí lo escribí. Te estoy hablando a los 16 17 años, escribí en algún cuadernito eh, de tener un hogar de niños, ¿no? Entonces, lo sigo escribiendo, hay cosas que Dios me da puntualmente y lo escribo. Soy de escribir en cuadernos lo que a Dios a veces pone en el corazón, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, ¿viste? Y ahora entonces tal vez el sueño sea tener ese lugar. Entonces escríbelo, escribe la visión, cómo quieres ese lugar físico. No dejes de soñar, porque soñar no cuesta nada. Por soñar no cobran. Pero si sueñas y lo pones en las manos de Dios, mira, tenemos un Dios poderoso que si sus hijos le dicen paz, no le va a dar piedras y tienes que creerlo. Créelo. Amén. Muchas gracias, Estela, por compartirlo. ¿Quién más quería compartir su sueño? Buenas tardes. Buenas Agustina es mi tardes, nombre. No, y Agustina. pensaba, bueno, con relación a lo que comenta Estela, ¿cuánto nos cuesta a nosotras, mujeres de servicio, pensar en un sueño propio? Eso quería aportar, porque siempre estamos pensando en Sí, sueños hacia la comunidad, hacia nuestra iglesia, hacia lo que vemos en las necesidades de afuera, pero ¿cuánto nos cuesta? Porque estoy pensando acá un sueño propio y no tengo un sueño propio para mí, ajá. sino siempre pensando en volcar algo hacia afuera. Ese era mi aporte. Gracias. Bueno, ¿y cuál podría ser ese sueño propio si eres tan valiente y no lo cuentas? ¿Cuál podría ser un sueño propio? Bueno, mira cómo te hablo. Me hubiese gustado estudiar medicina. Yo no te escuché. ¿Ustedes escucharon? ¿Te hubiera gustado qué, Justina? Estudiar Sí, medicina. sí. Y lo dije en pasado, Wow, fíjate. sí, lo dijiste en pasado, sí. Bueno, a un estudiante, bueno, yo estoy ahora aquí en Semisud, para los que saben Semisud aquí en Ecuador, y saben que tenemos unos estudiantes mayores. Le sacó del Zoom.
posiblemente se quedó sin internet. Es probable que haya quedado sin internet. Ya va a entrar, ya va a ingresar. Pero se puede, Agustina. Sí, Hermana, Dios les hay que bendiga. estudiar, Agustina. Bendiciones. Hola, Bendiciones. Pastora Lili. Quería decirle algo a la hermana que compartió su sueño con tanto amor, que podría empezar Ya, a ahora. estudiar enfermería. Nunca hay edad Oh. para empezar a estudiar. Podría empezar por enfermería y podría ya al primer año y medio de la carrera empezar desde las prácticas. La enfermería es una carrera muy noble y hoy día hay una baja de enfermeros. Tiene que haber 5 enfermeros cada médico y eso en nuestra Wow. Argentina hay escasez. Así que le sugiero algo que sentí cuando usted hablaba, mientras vuelve la pastora. Ya volví, pero eso fue del Señor que yo saliera para que escucharas ese consejo sabio, que es un área de la medicina, ¿no? Y que estás en el campo médico trabajando. Así es, sí, yo les estaba diciendo que aquí en Semisud, donde estoy, hay pastores, personas mayores. Mira, hay un general del ejército retirado estudiando para ser pastor y es el mejor estudiante, hace todos los trabajos, le tengo que decir, general Miño, y él ya se va a graduar ahora en junio y él quiere abrir una iglesia para militares, para gente del ejército. Así que, ¿por qué no? Hay que seguir soñando, ¿no? No cansarnos de soñar porque Dios tiene un propósito con nosotros y mira, hasta que nos muramos podemos seguir haciendo cosas, ¿no? Hasta que ya no más. Lo último, ya cuando muramos vamos a la presencia del Señor y va a ser lo mejor de nuestra vida. Ahí dentro. Se nos fue otra vez. Otro aporte, a ver. Viendo la señal. Ya Sí, regresé, ¿ahora sí me escuchan? sí, le escuchamos, Qué pastora. pena. Bueno, hay otro que se llama Víctor Frank, que él enseñó que el ser humano tiene una necesidad profunda de encontrar sentido en su vida. Y nosotros ya lo encontramos, nosotros encontramos nuestro sentido en Jesús, ¿cierto? El sentido de nuestra vida está en servir a Jesús. Y cuando una persona reprime sus sueños o su llamado interior, porque muchas personas han querido ser pastoras, líderes, pero se casaron con un hombre que no quiere servir a Dios, entonces están con esa frustración, con esa pérdida de propósito, quieren recuperar esos sueños, pero no significa necesariamente que tu vida tenga que cambiar de inmediato, sino que ve reconectándote con aquello que le da significado a tu existencia. Así que nosotros tenemos al Señor y busquemos al Señor y le pidamos que esos sueños que tenemos los podamos recuperar en Él. Esa es la ventaja de nosotras tener al Señor, ¿verdad? Y sanar los sueños reprimidos implica volver a escuchar la voz interior que Dios puso. Cuando una mujer se permite reconocer sus anhelos, comienza a vivir con más autenticidad. Cuando una mujer se permite reconocer sus anhelos, sus sueños, comienza a vivir con más propósito y con libertad. Entonces hablábamos antes de que cuando no esperamos el reconocimiento de nadie, nos hace servir con más libertad, ¿verdad? Nos hace tener un propósito, ser más auténticas. Lo mismo cuando conocemos nuestros sueños, quiénes somos, cómo sentimos, nuestra personalidad, en qué debemos trabajar, pero nos amamos y nos aceptamos como somos, entonces caminamos hacia una vida que refleja quién realmente nos creó, que es Jesús, que nos llamó en libertad. Amén. Entonces, oremos por nuestros sueños y oremos también por discernimiento para saber si esos sueños vienen de Dios o solamente de nuestro ego, de nuestras ganas de aparentar, sino o si realmente es un propósito, un deseo en mí que siempre ha estado. Amén. Yo quiero que me hagan como un dedito arriba para saber que todas están Amén. bien, estamos en la Sí, misma página, no me todo bien. desconecto. Muy bien, así, todas muy bien, eso me encanta verlas Amén. a ¿Puedo todas. agregar algo, pastora?
Hola, buenas tardes, soy Pati. Hola, Pati, ¿cómo estás? Pati Bien, Sosa. bien. Pensando en esto de los sueños, sabes que creo que a mí me ayudó a encontrar un poco mi lugar, digamos, porque es verdad que cuando uno es un poco inmaduro, como que ves tantas cosas lindas y como que en un momento querés hacer todo. Y lo que me Exacto. ayudó a encontrar mi lugar fue sentir que a través de lo que estaba haciendo estaba amando al otro. Eso me ayudó a mí a Excelente. encontrar un lugar. Perfecto. Amamos, sí, a través de lo que hacemos estamos amando al otro también. Eso me parece muy lindo. Muy bien, vamos con el siguiente PowerPoint o la siguiente presentación, que es el tercer tema que quiero hablar, perdón, el tercero, el cuarto, ¿verdad? Este ya es el cuarto tema, y es el fantasma de la culpa. Cuando nos sentimos culpables, eso daña nuestra autoestima. Y la base bíblica de esto es Romanos 8:1 y Primera de Juan 1:9. Y es que en Romanos 8:1, ¿qué dice? A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muy bien, Romanos 8:1. ¿Y qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. De toda maldad, así es. Y es que muchas mujeres viven acompañadas de esa culpa, de ese, no, del fantasma, o sea, de como algo que no es real, pero que está ahí en la sombra y es la culpa. ¿Me están escuchando, verdad? La culpa. Y la culpa es una sensación constante de que nunca son suficientes o de que sus errores las definen para siempre. Ay, nunca soy suficiente, lo que hago nunca está lo suficientemente bueno. Mis errores me definen para siempre. Sin embargo, la Biblia nos enseña a enfocarnos en que no nos sintamos culpables porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cuántas de aquí estamos en Cristo Jesús? Si tú estás en Cristo Jesús, levanta tu manito. Amén. Estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Amén, pastora. No hay ninguna Amén. condenación para las que estamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Así que muchas personas que siempre piensan que porque todo lo hago mal, que no lo hago perfecto, que no soy suficiente. Para estos casos está Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para las que están en Cristo Jesús. Y nos recuerda que la gracia de Dios rompe el peso de la culpa permanente. La gracia de Dios rompe el peso de la culpa permanente. Y en mi trabajo como consejera, escucho muchas personas y muchas pastoras con culpa. Se culpa porque tal vez sienten que sus hijos tomaron malos caminos por algo que ellas hicieron, o se culpan tal vez porque algo que pasó en la iglesia y lo hubieran evitado si ellas no hubieran dicho otra cosa o si hubieran actuado de otra manera. Bueno, se culpan de muchas cosas o se culpan a sí mismas por no haber tomado decisiones o por haber tomado decisiones erróneas. Así que existe una diferencia importante entre la culpa espiritual saludable y la culpa tóxica. Es algo que vamos a aprender hoy. La culpa espiritual saludable y la culpa tóxica. ¿Me escuchan? Amén. Amén. La culpa espiritual saludable y la culpa tóxica. Muy bien. La culpa espiritual es aquella que nos lleva al arrepentimiento, de que, Señor, perdóname, estoy pecando,
tengo que cambiar, restaura mi relación contigo, tal vez no estoy orando, no estoy buscándote, tal vez fui imprudente. Esa está bien, porque esa nos hace ir a la presencia de Dios y cambiar. Pero la culpa tóxica es la que nos mantiene atrapadas en eso, en vergüenza, nos mantiene atrapadas en miedo, nos mantiene atrapadas en frustración, nos mantiene atrapadas en autoacusación constante. Amén. Quisiera Amén. saber. Muy bien, Amén. entonces, muy bien. ¿Quién dijo amén por ahí? Yo, Bueno, entonces, sí, quiero estar segura que escuchaste lo que hablé de las dos culpas. ¿Me puedes decir qué culpas hablé? sí. Una culpa que sería la culpa que sentimos por estar mal delante del Señor y bueno, y nos arrepentimos y nos reconciliamos con Dios. Pero está la culpa que es la culpa tóxica y que yo creo que ahí es donde nosotras como mujeres quizás nos estancamos muchísimo porque entonces viene el miedo, la vergüenza, como usted dijo, ¿no? Viene la vergüenza, viene el estancamiento y a veces si uno no tiene talento, no tiene dones, es como que no le quiere servir al Señor porque tengo la culpa, esa culpa tóxica. Y a veces esa Exacto, culpa... como se autoacusa constantemente. Exactamente. Sigue. Sí, sí, sí. Muy bien, muy Y, bien. Primera de Juan 1:9 dice que Dios promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos. Y esto significa que Dios no desea que vivamos prisioneras del pasado. No, Dios quiere perdonarnos y limpiarnos. Y esto significa que Dios no desea que vivamos prisioneras. Cuando entendemos el perdón de Dios, aprendemos a soltar la culpa que nos paraliza. A sentarse, sentarse. Yo tengo. Muy bien. A A ver, sentarse. vamos a pedirle a Mabel que por favor haga silencio. Muy bien. ¿Me están oyendo, verdad? Entonces, Dios es fiel y justo para limpiarnos. Eso significa que Dios no quiere que vivamos prisioneros del pasado. Dios quiere que entendamos su perdón, que aprendamos a soltar la culpa que nos paraliza, porque la gracia no niega nuestros errores. La gracia de Dios nos libera para empezar de nuevo con esperanza y dignidad. ¿Ok? Entonces, la gracia de Dios nos libera para empezar de nuevo. Culpa contra vergüenza y culpa, la culpa en las mujeres, de sentirnos culpables todo el tiempo y todo el tiempo culpables. Entonces yo quiero aquí que piensen en el enfoque entre culpa espiritual versus culpa tóxica, que ya fue lo que aclaramos, ¿cierto? Y les voy a hablar de dos psicólogas que hablan de la culpa, que es June Tangney y Harriet Lenner, que son dos tratadistas ellos que hablan acerca de eso, de la culpa. ¿Por qué? Porque la psicóloga, por ejemplo, la psicóloga June Tangney explica que existe una diferencia importante entre culpa y vergüenza. Y la culpa se relaciona con una acción de que hice algo incorrecto, mientras la vergüenza ataca la identidad y dice, ay, hay algo malo en mí. Y cuando la culpa es sana, puede guiarnos al arrepentimiento, a ir a la presencia de Dios, a reconocer nuestros errores, a pedir perdón y a crecer. Sin embargo, la vergüenza constante puede destruir la autoestima. Entonces, la culpa no es sana cuando genera una sensación permanente de indignidad, como que no me merezco nada, no soy capaz de hacer nada. La otra terapeuta que se llama Harriet Lerner señala muchas veces que las mujeres cargan con culpa excesiva porque fueron enseñadas socialmente a sentirse responsables de todo.
Entonces, si el niño no ha comido, es culpa de la mamá. Si la familia no funciona bien, es culpa de la mamá. Si el bienestar de otros y hasta las emociones de otros dependen de la mamá. ¿Me siguen? Sí, pastora, entendemos. Pastor, una pregunta. ¿Me escuchan? Bueno, otra vez mi internet, pero me están siguiendo, ¿verdad? Una ¿Sí? pregunta. Dime. ¿Esa mujeres puede haber sido construida por alguna idea machista ¿Quieren? cerca? Griamut. Claro, porque es social también, ¿no? Entonces, es ajá, como que, no, la familia si no funciona es culpa de la mujer. Si la familia no come es porque la mujer no cocinó. Si las emociones del niño se siente mal es porque la mamá no le ha enseñado. Cuando no es así, ¿no? En la vida espiritual como mujeres cristianas, es importante aprender a diferenciar cuando las cosas vienen del Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo de que algo no estamos haciendo bien, pero eso es diferente de la autoexigencia perfeccionista. ¿Me siguen? O sea, perfeccionista, eso es una autoexigencia que no es de Dios, porque Él no nos enseña que seamos, a que no nos valoremos de tal manera que pensamos que si algo malo pasa en la familia es culpa mía, ¿sí? Sí tenemos que reconocer nuestros errores, sí tenemos que pedir perdón, sí tenemos que reconocer cuando las cosas están mal, pero cuando hay vergüenza en mí y cuando esa vergüenza constante destruye mi autoestima y cuando esa vergüenza genera una sensación permanente como de indignidad, entonces eso es una culpa tóxica, ¿sí? Y las mujeres no debemos cargar, como dice esta terapeuta Harriet Lerner, con responsabilidades excesivas, porque hemos sido socialmente como responsable. La mujer, dicen que el hombre es cabeza del hogar, pero la mujer le toca todo, ¿cierto? Y no debe ser así. Claro. En la vida espiritual es importante aprender a diferenciar la convicción del Espíritu, realmente de lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar, de la autoexigencia que se vuelva perfeccionista. Entonces, la convicción del Espíritu trae claridad, ¿cierto? El Espíritu Santo te da claridad, el Espíritu Santo te da arrepentimiento, el Espíritu Santo te da paz después del perdón. En cambio, la culpa tóxica por ser perfecta, perfeccionismo, produce presión constante, una sensación de que uno nunca es suficiente, que no he hecho lo suficiente, que tengo que hacer más. Y hay que aprender a distinguir entre estas voces. Permíteme vivir con más libertad, con más gracia y con más equilibrio interior. Amén. Amén, perfecto. ¿Está claro? ¿Tiene Sí, sí, sentido? perfecto. Amén. Entonces, yo quisiera hacer una oración guiada hoy para que renunciemos a etiquetas falsas, ¿sí? A que, no, yo soy la mejor, la que tengo que ser la supermamá, la que la casa tiene que estar perfecta, la que la ropa tiene que estar perfecta, que la iglesia tiene que estar perfecta, las damas perfectas, los jóvenes perfectos, el esposo perfecto. No, somos humanos, ¿cierto? Y somos amadas por Dios y no tenemos que sentirnos culpables todo el tiempo de las cosas que pasan. ¿Les parece? ¿Sí les parece? Amén, amén, sí, sí. Amén. ¿Cuántas,
¿Cuántas de ustedes se sienten un poquito identificadas con esto que estoy hablando? Amén. Muy bien. No sé si alguien quiera compartir algo de lo que estamos hablando. A ver, yo voy a empezar a preguntar, no sé, a ver, voy a preguntarle a Raquel Belli, ¿tú qué piensas de lo que estamos hablando acerca de la culpa tóxica? Hola, buenas tardes a todos. Eh, la verdad que creo que es un sentimiento muy común que como seres humanos tenemos y sobre todo siendo mujeres, acompañando a nuestros esposos en el ministerio o estando a cargo de alguna obra al servicio del Señor, es algo inevitable mirarnos a través de los ojos de los demás y eso genera mucha culpa. Por ahí, Exacto. no desde la perspectiva de la palabra, sino ver o vernos a través de los Sí, ojos de los demás. exacto. Y esperar aplausos, ¿no? Esperar que Ujú, la gente nos reconozca lo que hacemos. Y ujú, hay un error, no podemos basar nuestra exacto. autoestima en lo que los otros piensan de nosotros. Muchas gracias, mi hermana Raquel. A ver, me gustaría escuchar otra Raquel, Alicia Raquel Romero, se llama como mi hermana Raquel Romero, hermana Alicia Raquel. ¿Qué piensas tú acerca de la culpa excesiva? Porque hemos sido socializadas que tenemos que sentirnos responsables de todo, de la familia, del bienestar de otros. ¿Qué piensas de eso, hermana Sí, Raquel Romero? hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Sí, yo de hecho soy un poco perfeccionista y quiero que todo esté en su lugar y que todo esté como tiene que ser. Y bueno, sí, y muchas veces uno se siente frustrada cuando pasan esas cosas, cuando vos no podés llegar al objetivo. Pero bueno, en este tiempo me doy cuenta que tengo que parar un poco y bajar porque no todo el mundo puede ir a mi ritmo. Pero ahí trabajando en eso, porque siempre me gusta que todo esté en el lugar. Y bueno, nada. De hecho, tengo 5 hijos y, y siempre traté de mantener todo en orden y todo en su lugar. Pero bueno, a veces uno se siente, ¿no? Como que no todo pueden seguirte ese ritmo. ¿Sí? Exacto, exacto. Y que nosotras tampoco nos podemos convertir en las personas que exijamos perfección de otros, ¿no? Ujú. Tenemos que ser misericordes y aplicar la gracia con la que Dios nos ve también a nosotros, ¿no? Entonces, ahora cuando tú te miras en el espejo de Dios, después de que hemos visto de que somos fundamentos, somos fundamentadas en la imagen de Dios porque fuimos creadas como Dios, que reconocemos que las obras de Dios son formidables, son maravillosas y que somos hechura suya, entonces ahí es cuando tú puedes mirar a otros con más misericordia, ¿no? Y con el Sí, mismo amor que Dios te está mirando a ti. exactamente. Así Amén. es. Muchas Amén. gracias. No. Amén. Sí. Muy bien. Bueno, Karina Zurita, quería hacerte una pregunta. Eh, en ¿quién eres tú cuando no estás sirviendo? ¿Sientes Bueno, que creo, tienes una identidad diferente cuando no estás sirviendo? desde que comenzamos con todo esto, estoy como con un montón de preguntas, contestándome a mí misma y creo que ahí me estoy planteando ciertas cosas porque así como escuchábamos de la hermana del Ajá. perfeccionismo, creo que yo lo estaba mirando más en lo profundo. Lo estaba viendo desde la perfección,
desde la niñez, de muchas cosas que uno desea que pasen y uno va creciendo con eso. Y viendo el proceso, ¿no es cierto?, de unas en Cristo, en mi caso, ¿no es cierto? Em, y me encuentro con, por ejemplo, que no tengo sueños y, y me encontré con eso. Nunca me había hecho esa pregunta, nunca me había hecho esa pregunta. Tuve una etapa de mi vida que quería terminar la secundaria, la terminé, después quise hacer una carrera que la terminé el año pasado en el nivel inicial, pero no, nunca me planteé qué sueños tengo. Entonces, para mí esto es todo como una revelación a mí misma y ver lo que hablaba la hermana del perfeccionismo. Yo también quiero hacer todo bien, pero pensaba en mí desde mi historia y digo, pero yo siempre fui así hasta de chiquita. Había cosas que uno quiere tener la familia perfecta, oculta cosas, calla cosas, y así va en el transcurso de la vida. O sea, yo no sé si estoy muy, lo estoy viendo todo esta charla, todo lo que usted nos está enseñando desde lo profundo. Pero cuando me encontré que no tenía sueño, ahí me quedé. Ahí me quedé. Sigue, sigue, sigue. Sí. Cuando te encontraste que no tenías sueño, dijiste, Y sí, dije, bueno, acá falta algo. Porque si hablamos del ministerio, tenemos muchas cosas que queremos alcanzar, pero cuando planteaba de cuáles son tus sueños personales, y ahí me encontré que no tengo, claro, ¿no? Y entonces, importante, ¿no? claro, y por eso me empezaba Sí, a plantear eso, después es el tema de la culpa, el tema de esta, ¿no? De esta cuestión de cómo manejar eso, ¿no? Y ahí me fui, por eso digo, me fui un poco más profundo de ajá. dónde también uno tiene que ver esas cuestiones, ¿no es cierto? Y que Dios obviamente que nos ayuda, porque bien usted decía, Dios nos da discernimiento en la oración, ¿no es cierto? Nos guía, nos direcciona. Pero a veces, por ejemplo, yo nunca le pedí a preguntarle, a ver, Señor, guíame a mi sueño, por ejemplo. Eso es una pregunta buena. ¿Cuántas personas nunca han tenido un sueño, como que han vivido la vida en automático, ¿no? Cuando tú has visto los carros automáticos o cuando en el avión el piloto pone el avión en automático para que se vaya, pero no tienen una vida propia, sino que viven la vida día a día con lo que les toca vivir, ¿no? Y no nos olvidemos que Dios nos ha dado un propósito. A cada una fuimos creadas con un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito al que Dios te está llamando? Eso es muy importante, tratar de encontrar nuestra propia identidad. ¿A qué nos está llamando? El llamado al ministerio es lo más hermoso que podamos tener, ¿no? Es lo más grande y lo que nos tiene que llenar, pero cuando no estoy sirviendo en la iglesia, ¿quién soy? Pues sigo siendo una mujer de Dios, sigo siendo la esposa, la hija, pero ¿quién soy? ¿No? Soy una persona así, como soy, mis emociones, perdonadora, o soy una persona rencorosa, soy una persona que vive en tristeza profunda, o soy una persona que trata de trabajar sus emociones, de ser feliz, de perdonar, pero también soy vulnerable, no soy la superpastora todo el tiempo. No puedo ser. Dentro de mí hay momentos débiles, momentos frágiles. Y es cuando tengo que tener la valentía de buscar a alguien que sea sabio, que sea prudente, en el que yo pueda confiar. Alguien realmente, como pastoras, tenemos que ser muy sabias para saber a quién vamos, ¿verdad? Porque no todos pueden ser consejeros sabios.
muchas personas se creen consejeras sabios o sabias, pero al final no lo son. Entonces, hay que buscar personas que realmente den testimonio, que sean prudentes y muchas veces no es ni dentro de nuestra misma iglesia, sino en otro lugar. Podemos buscar consejería de mujeres de Dios, una mujer que tú veas que tenga testimonio para poder compartir tu momento de vulnerabilidad. Mm. Amén. Bien lo Pero que es también importante. dijo con respecto a esa palabra, ¿no? Porque a veces como que no la encajamos con nosotros, porque decimos si somos hija de Dios, ¿cómo vamos a ser vulnerables? Y así como usted lo explicaba, cambia todas las cosas, Claro ¿no es que sí, cierto? Como todas claro. estas palabras que estamos viendo, ¿no? Que nosotros podríamos decir, sí, tenemos la identidad en Cristo, ¿no es cierto? Ajá. Pero ¿cuál es mi identidad? A ver, ¿tengo yo culpa? ¿Qué clase de culpa De tengo? cómo. ¿Cuál es la raíz de esa culpa? Y Exacto, bueno, muy estoy bien. haciendo un montón de preguntas. Sí. Claro, y qué muy bueno que escriban todas esas preguntas porque ustedes mismos las pueden responder, ¿no? Y sí, reconocer nuestro valor es, también nos permite reconocer que somos vulnerables porque los seres humanos somos frágiles. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro negó a Jesús? Y él vivió con Jesús cuánto tiempo, vio sus milagros, estuvo al pie de él. Sin embargo, Pedro lo negó. Y el negarlo lo único que mostró es que frente a la presión que él sintió en ese momento, porque lo podían matar, recuerdan que tú andabas con ese, con el Jesús, y él ahí mismo dijo, no, no era yo, y lo negó a Jesús. ¿Por qué? Porque se sintió con miedo frente a la presión, ¿cierto? Se sintió con miedo frente a las personas que le iban a juzgar, se sintió temeroso de que podía morir y ¿qué hizo? Lo negó. Pero porque lo negó, nunca fue perdonado. No, él fue perdonado. Él fue perdonado y fue restaurado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender que Jesús nos perdona y nos restaura. Amén. Y él sabe que hay momentos de debilidad, hay momentos que gritamos en la casa, que no deberíamos gritar, que nos sentimos cansadas, hay momentos en que estamos agotadas en la iglesia, en el trabajo, en todo lo que hacemos, pero que somos vulnerables en nuestra vida y que somos valientes y decimos, mira, puedo decir que no estoy bien. Acuérdense de Elías. Les quiero traer a ustedes Elías, el Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Recuerdan Elías? Y es que vivimos actualmente en una cultura que celebra que seamos fuertes, que seamos sonrientes todo el tiempo, que la apariencia de que todo está bajo control, incluso en espacios de fe como la iglesia está todo bien. Y muchas veces aprendimos, como les digo, a responder en automático, estoy bien, Dios es bueno, aunque por dentro el corazón esté cansado. Y yo quiero hablarles acerca de eso, de la valentía de admitir que no estamos bien, que tenemos que buscar ayuda, que tenemos que ir delante de la presencia de Dios, que tenemos que hablar con nuestros esposos o con las personas en que confiemos, porque la Biblia no nos presenta héroes que no hayan tenido heridas. No hay héroes sin heridas. Nos presenta la Biblia personas de carne y de hueso, ¿no? Con luchas reales, personas con luchas reales. Y un Dios que se acerca precisamente cuando el corazón está roto o cuando el alma se rompe, cuando nos sentimos angustiados. Recuerden Elías, él fue un profeta, a un profeta que lo acompañaba el poder de Dios. ¿Recuerdan esa historia de Elías en la Biblia? Un hombre que vio milagros, un líder espiritual, un líder admirado y que aún así llegó en el momento al punto de decir, Señor, ya no puedo más. Ese era Elías.
y Elías aparece en medio de una crisis espiritual. Y la historia está ahí cuando Israel estaba lejos de Dios bajo el rey Acab y la reina Jezabel y la idolatría dominaba esa nación. Entonces ahí aparece Elías, que no tenía genealogía, que no era un hombre de una presentación extensa, pero él proclamaba el nombre de Dios. Y él proclamó que no iba a llover hasta nueva orden de Dios. Y era una confrontación directa contra los ídolos y contra ese sistema corrupto que había bajo el reinado del rey Acab. ¿Cierto que recuerdan eso? ¿Cierto que sí? Me están escuchando, ¿verdad? Yo quiero pensar que me están oyendo y que no estoy acá sola hablando. Muy bien, muy bien. Gracias por las manitos arriba. Entonces, Dios levanta voces proféticas en tiempos difíciles, pero tenemos que reconocer que no estamos bien. Así como lo reconoció el profeta Elías. Él reconoció que él no estaba bien. Lo tuvo que reconocer en un momento donde todo mundo estaba en idolatría, en pecado, y que Dios lo acompañó con milagros, pero Dios, ¿qué hizo? Lo envió a Elías al arroyo Querit. ¿Se acuerdan? Y lo envió donde lo alimentan. Y luego lo manda a Sarepta, donde una viuda pobre experimenta provisión milagrosa gracias a Elías y también resucitó su hijo. Es decir, Dios sostuvo a Elías en tiempo de sequía, porque Dios está formando el carácter de nosotras en lugares escondidas, ¿no? Antes de usarnos públicamente muchas veces, como lo hizo con Elías. Así que también Elías tuvo una gran victoria en el Monte Carmelo, ¿no? Una gran victoria espiritual. Recuerdan que Elías desafió a los profetas de Baal para demostrarles quién era el Dios verdadero. Y recuerdan que después de orar cayó fuego del cielo consumiendo el sacrificio. Y recuerdan que el pueblo reconoció al Señor como Dios verdadero luego de que Elías ora, porque la lluvia después regresa después de años de sequía. Entonces, aquí la lección es que Dios responde a la fe valiente, pero las victorias espirituales no nos hacen inmunes al agotamiento y podemos tener agotamiento espiritual, agotamiento físico por tanto trabajo. Pueda que hayamos tenido miles de victorias espirituales, pero eso no nos hace inmunes al agotamiento. Así que Elías tuvo una crisis emocional. Él tuvo una crisis emocional en el desierto, él tuvo depresión, porque después de la victoria, Jezabel le amenaza su vida y Elías huye. ¿Se acuerdan que él huye y se aísla? Y llega a pedir morir. Así que podemos ser unas mujeres cristianas, ver milagros, pero podemos llegar a pedir morir. Y vuelvo al ejemplo de Pedro. Pedro, después de que se arrepintió amargamente, tuvo un gran ministerio sirviendo a Dios. Pero él tuvo miedo, así como Elías tuvo miedo de que Jezabel lo mandara a matar y tenía agotamiento y tenía sensación de fracaso y se aisló. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que él se aisló? Entonces, imagínense que Elías vio caer fuego del cielo, que eso es un poder sobrenatural, una confirmación pública de que Dios estaba con él. Y sin embargo, inmediatamente después llegó el miedo a Elías, llegó la amenaza, llegó el agotamiento. Y la escritura dice que él huyó al desierto. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Cierto que sí la recordamos muy bien. Él se sentó debajo de un árbol, ¿recuerdan? ¿Y quién me cuenta qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el árbol cuando él se sentó debajo del árbol? Deseó Él morir. deseó morir, pidió morir, o sea que tuvo pensamientos suicidas.
después de que vio el fuego caer, después de que Dios le respondió, después de que multiplicó el aceite la viuda de Sarepta, porque hay momentos de agotamiento espiritual, hay momentos de cansancio espiritual, cansancio emocional, cansancio físico, agotamiento, y eso se mezclan y nos podemos llegar a sentir culpables, ¿cierto? Y podemos perder la visión y podemos perder la identidad y la autoestima. Entonces, tal vez ha servido muchísimo, tal vez ustedes sepan de lo que estoy hablando, has orado, has luchado, has guerreado y en el fondo te puedes sentir vacía profundamente o que no tienes valor. Porque Elías le pasó, Elías pensó que estaba solo, él se sintió aislado y convirtió ese dolor en algo muy fuerte porque se silenció, hubo un silencio emocional. Y yo quiero que sepan algo, el silencio emocional puede intensificar una crisis espiritual. Entonces Elías habla y Dios le dice que beba del arroyo de Kerit y que los cuervos lo sustentarán. Y los cuervos le traían pan y le traían carne. Eso está en Primera de Reyes 17, para si lo quieren leer después. En Primera de Reyes 17:6, los cuervos le traían pan, le traían carne por la mañana, pan y carne por la tarde también. Porque aquí vemos que la provisión sobrenatural de Dios está también en los tiempos de sequía. Amén. Entonces Dios no lo reprende, Dios no le dice, ay, pero todo lo que te he dado y mira lo que eres. Dios no lo culpa. Al contrario, Él lo deja dormir. Y hay veces lo que necesitamos es dormir, descansar. Y después lo Pastora Olga, disculpe, ¿a qué se refiere con el silencio emocional? ¿Reprimir todo lo que uno puede estar sintiendo? Exacto, como que emociona, tienes tantas emociones, pero te quedas callada para no incomodar, para no, entonces es importante que busques, si tu esposo habla con tu esposo, no sé, tengas una persona o busca un consejero profesional cristiano que tenga confidencialidad. La confidencialidad es muy importante. No vayan a cualquier persona y menos dentro de la misma congregación porque se puede convertir en un rumor, en un chisme. Vayan mejor a un consejero profesional o con su esposo hablen claramente. Tengan mucho, sean muy cuidadosas porque estamos en una posición de liderazgo, ¿no? Pero no te quedes callada, aprende a hablar. Entonces, cuando sí se refiere a silencio emocional, es que te callas para no incomodar. Y eso no. Dense cuenta que Elías habló a Dios y le dijo, ¿no? Y Dios le dejó dormir y lo alimentaba y le hablaba con ternura y se revela con un silbo apacible, ¿no? A él. Así que sí, vamos a la presencia de Dios y hablemos a Dios. No nos quedemos con eso porque Dios gobierna toda la creación y puede enviar cuervos para que te alimenten, ¿sí? Él puede, donde todo parece caótico o impuro, como por ejemplo un cuervo, pero Dios lo envió para que lo alimentara y nada escapa a la autoridad de Dios, nada escapa. Así que la sequía que fue un juicio sobre Israel por la idolatría que era promovida por Acab y Jezabel, en medio de todo eso hubo provisión divina. Es decir, tú puedes estar en un país que esté en caos total, pero la provisión divina viene. ¿Y cuántas de ustedes la han visto? Amén. Todas nosotras. Así que así la nación sufra escasez, Dios preserva a su profeta. Así haya escasez en Argentina, así haya escasez en Colombia, así haya escasez en Ecuador, donde yo estoy ahora. Dios preserva a sus hijas. Dios cuida a sus siervos.
aun cuando el contexto de Dios esté bajo disciplina, ¿no? Pero tenemos que aprender a tener dependencia radical de Dios, dependencia diaria. Elías no podía sembrar ni producir y Elías tenía que esperar cada día el alimento espiritual. Y tu alimento espiritual es tu dependencia diaria de Dios, similar al maná en el desierto. Así que la provisión no puede ser acumulable. La provisión tiene que ser constante, constante. Cada día tienes que ir a la presencia de Dios. Cada día tienes que ir a buscar provisión. Amén. Y Dios usa instrumentos inesperados para bendecirte. Mira los cuervos, como te dije, que no eran símbolos ni de pureza, pero Dios no está limitado a nuestros esquemas religiosos. Dios puede usar medios improbables para cumplir su propósito en ti. Amén. Así que yo quiero que ustedes formen un carácter de mujeres con propósito, con identidad, ¿sí? Que confíen en Dios, que tengan intimidad, porque la intimidad es primero antes de la confrontación pública como le pasó a Elías. Dios forma a su siervo en lo oculto, pero después lo expuso en lo visible, le permitió que durmiera, lo alimentó, pero después lo envió. Así que Dios es soberano, somos frágiles, la fidelidad de Dios está en medio aún del juicio y la libertad que Dios te da siempre para servir sin esperar que nadie te reconozca nada, sino simplemente sabiendo que lo haces en libertad, creyendo en los dones que Dios te ha dado y en los talentos. Amén. Así que después de que Elías fue alimentado, ¿se acuerdan que caminó 40 días hacia Oreb? Y ahí en Oreb, ¿se acuerdan que él también tenía un propósito, tenía muchas funciones que cumplir? Que ungió al rey de Israel. O sea, mira, necesitamos depender de Dios, totalmente. Después de que Elías oró y buscó la provisión de Dios y durmió y comió y durmió y comió y descansó, él ungió al rey de Siria, ungió al rey de Israel, ungió a Eliseo, ¿no? Así que después de que te sanas emocionalmente, después de que te sanas espiritualmente, después de que encuentras tu identidad, Dios te va a entregar nuevos propósitos, pero tienes que sanarte emocionalmente. Ajá. Dios nunca te va a reprochar nada. Miren cómo hizo con Elías, le permitió comer, lo alimentó, le habló suavemente, no lo castigó ahí con una vara, no, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, dice el Salmo 34. Amén. Así que esto es básicamente todo lo que tengo para hoy. Yo quiero que hagamos una oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y yo quiero que pienses por un momento si tienes un propósito en tu vida, si emocionalmente necesitas sanarte, si tienes una identidad en Cristo, si te estás viendo como Dios te ve, reconociendo que eres imagen de Cristo, de Dios creada y que te creó para que fueras su hija, para su alabanza. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo reconozco que tú me has creado. Yo me reconozco que soy imagen tuya, Señor. Reconozco que soy tu imagen y soy también creada con identidad. Que no importa mis fallas, mis inseguridades, que no importan las opiniones de otros, sino que yo sé que soy el diseño perfecto de Dios. Soy tu obra maravillosa, Señor.
Fui formada con intención y con cuidado. Gracias, Señor, porque fuimos creadas para buenas obras, que fuimos preparadas por ti de antemano, Señor. No nos permitas vivir bajo comparación, bajo vivir con poca identidad, Señor. Permítenos reconocer, Señor, que somos creadas en ti. Permítenos saber el yo real, quién soy verdaderamente, reconocer mis pensamientos, a corregir lo que no está bien, Señor, a reconocer mis emociones, ya sea tristeza, ya sea ansiedad, ya sea preocupación constante. Señor, te entrego estas emociones. Todas las experiencias que he vivido en mi vida, Señor, te las entrego. Si hay traumas en mí, te los entrego, Señor, para que tú, Señor, seas sanando estos traumas en mí, Señor. Que ese yo que me gustaría ser, lo ponga yo como por escrito. Esos sueños que yo tengo, Señor, y que no he podido lograr, los pongo delante de ti. Pero antes de eso reconozco mi vulnerabilidad. Reconozco mi capacidad de mostrarme tal como soy, Señor, sin apariencias, sin fachadas, sino delante de ti soy lo que soy, Señor. Ayúdame a vivir con más autenticidad, con más amor propio, con más conexión con los demás, Señor. Que cuando esté sirviendo sepa y recuerde que soy tu hija y que lo estoy haciendo solo para ti, Señor, y por ti. Que seamos mujeres de influencia, no débiles, Señor, firmes, llenas de propósito, Espíritu Santo. Que nuestro liderazgo sea un liderazgo de servicio, de amor, de enseñanza. Padre de la gloria, porque en ti, Cristo Jesús, no hay distinción entre hombre y mujer, porque todos somos unos en Él y porque hemos sido llamados por ti y hemos sido guiados y hemos sido dotadas de dones y propósitos en nuestras vidas, Señor. Gracias, reconocemos nuestro valor, reconocemos el valor que tú nos has dado, Señor. Reconocemos que estamos en el ministerio porque tú nos has puesto ahí, Señor, porque tú nos has dado visibilidad, pero solamente te reconocemos a ti. Y nuestra autoestima está en ti, en nuestra identidad como hijas. Nuestro valor nos da libertad para servir con humildad y propósito porque sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amadas, Dios les bendiga. Ha sido un tiempo hermoso. No sé si alguien tenga algo que decir, alguien quiera comentar algo. Todavía tenemos un tiempo. Bendiciones, pastora. Sí. Yo acá en el chat surgieron dos preguntas, no sé si las puedo leer. Ah, sí, claro que sí. Bueno, una de las preguntas es, ¿la culpa es un complejo? Y otra, no sé si quiere responder esa y después le leo la otra porque se refiere también a la culpa. Sí, porque hablamos de dos culpas, ¿no? La culpa saludable, la que nos hace ir a la presencia de Dios, la que nos hace arrepentirnos, ¿sí? Pero también está la culpa tóxica, la que nos daña. Entonces, sí podría pensarse que la culpa puede convertirse en un complejo, pero no siempre lo es, porque un complejo de culpa ocurre cuando una persona siente culpa de forma constante, exagerada e incluso sin haber hecho realmente algo malo. Entonces, la culpa normal es una emoción saludable, como les digo, que nos ayuda a reconocer mis errores y a corregirlos. Pero cuando la culpa se vuelve persistente, exagerada, me domina los pensamientos, no me deja dormir, pues puede afectar la autoestima y genera ansiedad y lleva a una visión negativa de mí misma. Entonces, hay que saber reconocer entre la culpa, la convicción saludable,
es decir, que lleva al arrepentimiento, al cambio, y la culpa tóxica que me mantiene atrapada en vergüenza y condenación. Y vuelvo y te repito, al que siente que la culpa es un complejo, Romanos 8:1, ¿no? En el Pablo a los romanos que le afirma que no hay condenación para quienes están en Cristo, lo cual señala que la culpa no debe convertirse en una carga permanente. La culpa no siempre es un complejo, entonces. Esa es la respuesta. Y la siguiente Gracias. pregunta es La ¿cuál? dice la pregunta, ¿se culpa porque hay comparaciones? Así dice la pregunta. ¿Se culpa porque qué? Porque hay comparaciones. Ah, por compararse, Creo ¿sí? que Por quiso compararse. poner eso. Ujú. ¿Crees que qué? Porque sí, o sea, es que hay personas que se están comparando todo el tiempo, ¿no? Y sí, las comparaciones pueden generar culpa, ¿no? Porque cuando una persona se compara constantemente con otros, ¿no? Ay, mira, ella está flaquita, yo estoy rellenita. Ay, esta logró ser una profesional, yo no lo he logrado. Ay, esta persona habla en lenguas todos los días y a mí el Señor no me habla. Ay, tiene visiones. Ay, los hijos de esa señora son perfectos y los míos están perdidos o no quieren servir al Señor. Pues sí, ahí comienzas, perdón, a sentirte que no eres suficiente. Y sí, esa comparación produce pensamientos como que yo debería ser mejor, no soy suficiente, otras mujeres lo hacen mejor, no estoy cumpliendo con lo que se espera de mí. Entonces ahí aparece la culpa, aun cuando la persona no haya hecho nada mal. Entonces, en Corintios 12:10 se menciona que quienes se comparan entre sí no son juiciosos. ¿Quién puede leer por ahí Corintios 10:12? En la segunda de Epístola de Corintios 10:12, que dice que la comparación, la identidad del creyente no debe basarse en comparaciones. Amén. Así que ahí les dejo esta tarea. Segunda Epístola de Corintios, del 10 al 12. Y ahí se menciona que no es juicioso, no es bueno compararse. Amén. Bueno, Dios les bendiga. ¿Alguien encontró Segunda de Corintios o lo dejamos para mañana? Encontré, pastora. ¿Qué dice, Andreita? Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos de los que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Amén. Así es. Así es. Entonces yo les pido que no se comparen. Simplemente vayamos a la presencia del Señor. Dios les bendiga. Mañana nos vemos otra vez a las 9 de la mañana, ¿verdad? Así es, pastora. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, chica, por estar y nos estamos viendo mañana, entonces, a las 9 de la mañana, de manera puntual. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones. Amén. Chao, Bendiciones. chao, bendiciones. Bendiciones. Chao, Chao, bendiciones. chao. Bendiciones para todas. Bendiciones para todas. Me alegro mucho de haber Bendiciones. podido estar. Dios te bendiga, Ha Moni. sido muy edificante. Qué bueno.